Queridos amigos, sean todos bienvenidos a nuestro programa Salud desde el Alma aquí en Radio Élite, comenzando esta semana laboral y espero que para todos sea magnífica la semana. Los invito a que pongamos atención a esta bendición de Kuan Yin, la diosa de la misericordia, que nos cae bien a todos recibir esas bendiciones, recordarlas y saber que pueden ayudarnos muchísimo en la vida si las tenemos presente. Dice así Kuan Yin: que la paz de Dios permanezca en la familia de todos ustedes, que el amor de Dios esté en sus corazones, que la luz de Dios esté en sus almas, que la sabiduría de Dios esté en sus mentes, que la virtud y la pureza de Dios esté en sus sentimientos, que la fuerza y la vitalidad de Dios esté entre los miembros de sus familias, que la salud y el bienestar de Dios se manifieste desde sus cuerpos hasta las prendas que vistan, que la gracia de Dios esté en sus oraciones, que el talento y el genio de Dios se manifieste a través de sus sentidos, que la plenitud de la victoria de su propio plan divino brille en sus almas al concluir su existencia en la tierra. Bueno, bendiciones maravillosas que debemos tenerlas presentes y recordar que siempre Dios está en nuestras vidas, está en nosotros. Es la parte más importante de nuestro ser y es lo que conviene que recordemos permanentemente si queremos vivir a plenitud esta vida que hemos elegido aquí en la tierra. Depende de nosotros cómo nos vaya. Recordemos siempre eso, los únicos responsables de la situación que vivimos está en nuestras manos. Somos responsables de nuestra felicidad, de nuestra salud o de nuestra desgracia. Y más vale que tengamos presente esto para que cada decisión que tomemos en el instante que vivimos sea la más adecuada y nos dé salud integral, holística. Bien, ahora sí vamos a pasar a una entrevista con la tecnóloga Jacqueline Ormaza González. Ella es tecnóloga médica en terapia de lenguaje y bueno, con una experiencia laboral enorme como directora del Centro Médico de Estimulación Temprana y Terapias de Lenguaje para todo para los niños principalmente, ¿no? Que son los que comienzan con el problema. Ahora, ella tiene una trayectoria y una formación adicional muy amplia, permaneciendo, actuando, realizando cursos, seminarios de aprendizaje por proyectos vitales, curso cómo trabajar las habilidades sociales de personas con trastornos del lenguaje, otros cursos pragmática de lenguaje en TEA, cursos de medicina biológica, Congreso Internacional de Trastornos de Neurodesarrollo, congresos en Asociación de Síndrome de Down, cursos de psicofonoaudiología y actividades orofaciales, cursos de manejo de TIC. Bueno, es larga la historia y yo lo que quiero ahorita es darte la bienvenida, Jacqueline, y gracias por aceptar nuestra invitación a este programa que tiene como base, como objetivos principales, compartir con la comunidad conocimientos que sirven para mejorar nuestra calidad de vida. De modo que te doy la bienvenida y anticipadamente las gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Vamos a ver, ¿qué es lo que puedes tú decirnos de todo este maravilloso trabajo que estás realizando desde hace ya tantos años? Bueno, desde muy chica siempre me gustó trabajar con los chicos. Mi área en la que quería desenvolverme era en la parte médica, en la parte de pediatría. Ya. Entonces, bueno, no se pudo. En realidad, entonces, opté por la parte de habilidades y desarrollo del lenguaje, especialmente con los chicos, porque también trabajamos con adultos. Claro. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que tú ves, ya que eres más especializada en la parte de terapias de lenguaje? ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que tú ves en los niños? Bueno, estas dificultades han ido en aumento y en disminución. ¿Así? Generalmente en los primeros años, yo ya tengo 30 años laborando en estas áreas, en los primeros años siempre veíamos dificultades puras de lenguaje.
dislalias, dispraxias, disfasias, que podían ser superadas con la terapia adecuada. Pero hoy en día los trastornos del lenguaje se han ido más hacia lo profundo, ¿no? Porque se presentan muchos estereotipos y trastornos que tienen que ver con el autismo. Y el autismo tiene que ver completamente con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Pero hay entonces otras patologías, otros problemas. Existen otras patologías, que no por necesariamente supuesto. están encajadas en el No paciente necesariamente autista. están encajadas dentro del espectro de autismo, pero sí existen, Ya. por supuesto que sí. ¿Cómo puede hacerse una diferenciación? Porque vemos que con mucha facilidad se etiqueta a un niño, a un joven, a un adulto como autista. ¿Cómo hacer la diferencia entre todos esos cuadros, ese abanico de cuadros que tú estás viendo continuamente desde hace tantos años? Bueno, la diferenciación se puede obtener a partir del diagnóstico. Ya. Y el diagnóstico no solamente depende de nosotros, los que tenemos que ver con la parte comunicacional. Tiene que ver con el diagnóstico del neurólogo, con el diagnóstico del psicólogo pedagógico y con el diagnóstico de un psicoanalista. Ya, Entonces es complejo. es como para obtener el real diagnóstico de lo que el niño está pasando o en el proceso que el niño está viviendo. Entonces es muy importante tener el diagnóstico adecuado. Es muy importante porque a partir de eso nosotros podemos hacer la planificación y las terapias adecuadas para lograr optimizar todas las áreas que están en desventaja. ¿Cuál es? Yo pienso que lo que acabas de decir es básico, elemental y necesario, ¿no? Que se diferencie bien y que los padres tengan alguna guía para saber cuándo su hijo va a tener o está teniendo problemas y llevar prontamente a las personas que están preparadas para ayudar. Bueno, generalmente cuando un niño nace, los padres están preparados para trabajar lo básico de los niños, ¿no? Ya. Que el niño se alimente bien, que el niño duerma bien, que el niño cumpla sus etapas de motricidad en los trimestres que corresponde hasta el año. Y en la parte de la comunicación, bueno, que el niño tenga una interacción por medio de sonidos que provocan los niños, que son sus primeras etapas de lenguaje. Pero el niño se comunica hasta desde antes de nacer. La parte prenatal es muy importante, entonces para nosotros es fundamental saber cómo estuvo ese niño durante su etapa de gestación, hasta antes de nacer. Sí, para nosotros es muy importante porque puede marcar cosas que nos indican de que esto ya está dirigiéndonos hacia un diagnóstico que puede ser un autismo o solamente puede ser una dificultad de lenguaje puramente articulatoria o puede estar dentro de otros cuadros, ¿no? ¿Y cuáles serían esos aspectos que tienen que saber los padres y que deben cuidar y que deben tratar de sanar, ¿no? A tiempo? Sí, es muy importante la pregunta que me está haciendo, doctora, porque lastimosamente a veces los padres no reciben la guía adecuada. Yo tuve la gran bendición de poder trabajar en el hospital, en el IES. Hice un trabajo voluntario por 2 años donde trabajaba con las parturientas. Y una de las cosas que le enseñábamos a ellas con sus bebés de 24 horas de nacidos era cómo poder amacarlos, cogerlos, comunicarnos con ellos desde el mismo momento en que nacen. Entonces las madres lo recibían y lo recibían muy bien. Tener los tips o los puntos que nosotros como padres debemos de observar en el desarrollo de nuestros hijos desde el primer momento en que nacemos es importantísimo. Pero bueno, si nosotros vamos a generalizar para poder observar si es que algo no está bien en el desarrollo de nuestro hijo que nos puede estar dando indicios de algún trastorno, no específicamente autismo, estamos hablando, puede ser de una sordera, puede ser de algún retraso. Entonces, que todavía no lo podemos encasillar porque se necesita ver la madurez y la evolución del desarrollo del niño. Lo más importante es ver la mirada del niño, la socialización del bebé con el padre, el que el bebé no se siente incómodo si lo tocas, el que el bebé sonría, el que el bebé fije la mirada hacia el otro.
el que bebé no sea irritable, el que bebé tenga un sueño pasivo, el otro es que no se frustre fácilmente. Entonces esos son tips que nosotros podemos ir observando y generalmente, bueno, los profesionales lo ven, pero los padres a veces no los perciben. No lo perciben. O los padres que han tenido otros niños que han sido completamente distintos de la evolución, el desarrollo de sus otros hijos, entonces sí pueden marcar una diferencia y dicen, algo está pasando con mi hijo, esto no es normal. Entonces ellos mismos ponen el punto de alerta, a veces ni siquiera los médicos lo hacen. Porque entonces es más problemático para los padres que por primera vez tienen su primer niño, ¿no? Es más problemático para ellos, por eso que es importante la información tanto de los médicos que manejan la parte pediátrica y sobre todo hasta los mismos ginecólogos, claro. O sea, que ellos tengan la facilidad de darles información a las madres para que vayan sabiendo cómo poder dirigir a su hijo, ¿no? El pediatra lo mismo, el neonatólogo igual, ¿no? De hecho, ese es el papel de ellos. Hoy en día sí es satisfactorio para nosotros saber que los pediatras nos están remitiendo mucho a los chicos. Antes no veíamos eso, pero ahora sí podemos ver que ya hay un valor, un peso real en el que si el niño está hablando muy poco o no tiene palabras aún hasta el año, o las palabras del año a los 2 años todavía son dentro del cuadro de vocabularios, entonces ya los médicos mismos dicen, no, tienes que llevarlo a una valoración. Sí, ya está cambiando bastante esto, aún en la atención que se da en el momento del parto. Ya muchos pediatras están atentos a la forma más humana de recibir al niño, de no separarlo bruscamente de la madre. Exacto. Hasta 24, 48 horas. Yo recuerdo cuando recién inicié mi carrera y como especialista, el niño no podía estar junto a la madre. Lo mínimo era 24 horas que tenía que estar aislado. Es muy importante. Era bárbaro. En cambio ahora se está viendo que muchos pediatras, neonatólogos están ya trabajando en unir rápidamente, contactar a la madre con el niño. Qué importante esto, y que la madre pueda inmediatamente abrazarlo, besarlo, comunicarse y hablar, porque también hay estudios de que mientras más separación haya habido entre la madre y su hijo después del parto, como sucede cuando hay una enfermedad grave de la madre o una enfermedad grave del neonato, pues el problema es grande, ¿no? En todos los aspectos emocionales. Exacto, en realidad forman el vínculo, el puente que el niño necesita, ¿no? Y el primer vínculo, lógicamente, va a ser su madre. Claro. Entonces, es importante desde el primer momento en que nacen que él escuche esa voz, él sienta la caricia de su madre, porque es un momento completamente brusco, desde el momento en que él nace, sea por la vía que sea. La separación de esa parte tan íntima, tan tibia que estaba dentro de su madre, salga a la parte fría, a las voces, a los ruidos que él no estaba acostumbrado. Desconocidos totalmente. Entonces sí, es importante lo que usted menciona. Pero mencionaste algo, Jacqueline, que durante el embarazo el ginecólogo también podría ser una persona indicada para ayudar a la madre. Es una herramienta importante. Exacto. O sea, ¿cuál es la parte que ellos podrían trabajar? La parte emocional. El decirles en que el embarazo no solamente es la parte orgánica donde debemos de cuidarnos, alimentarnos bien. La parte emocional tiene que ver muchísimo, porque si la madre está pasando por un proceso de pérdida de algún familiar durante su embarazo, o si está pasando por dificultades de matrimonio, o si está pasando por mucho trabajo, mucho estrés, entonces tenemos que tratar de regular eso de alguna manera, para que la madre no esté segregando neurotransmisores de manera exagerada que de alguna manera van a afectar el equilibrio del niño, ¿no? Mira, esto sí hay que recalcar mucho a nuestras queridas amigas que están en el embarazo. En el embarazo, ¿no? Que tengan mucha atención. Sí, yo sé que hay que le casos, hablen mucho, que le canten, que conversen con ellos. Habrá casos en que tendrán que vivir momentos dolorosos, como es el abandono de su pareja, el rechazo de los padres, la situación económica, la ausencia del padre, en fin, tantos factores, o la misma situación, digamos, difícil que viven como pareja. Todo eso va a repercutir en el niño, y hasta hace poco no se le daba atención a esto, ¿no? Solamente los cuidados
propios del embarazo, y a veces ni siquiera eso. Y ahora sabemos que la alimentación no es solamente a nivel físico, debe haber alimentación en lo que se refiere a emociones, a trabajo mental, espiritual y todo, para que la vida nueva que se está forjando allí venga también alineada, armoniosa y tenga un futuro mejor. Así es. Qué bueno lo que estás diciendo. Sí. Una pregunta que yo tengo es, ya se habla mucho en la actualidad del autismo. Se ha generalizado tanto que a veces llegan a la consulta madres que dicen, mi hijo le diagnosticaron autismo. Yo digo, ¿y desde cuándo sabe eso? No, ayer le dijo el médico. ¿Y cuándo lo vio? No, lo llevé y me diagnosticó así. ¿Qué opinión tienes tú que estás trabajando tanto tiempo ya con estos casos? Bueno, los casos dependen, ¿no? Hay casos que desde que ya el niño entra al consultorio, uno ya tiene el ojo de diagnóstico, clínico. El ojo clínico, entonces uno no puede obviar, aunque le duela, no lo puede obviar y decir, bueno, este niño sí está dentro de un cuadro. Pero hay otros casos que no. Pero hay tan diversos niveles, o digamos, sea, en ¿no? realidad el autismo o el espectro autismo o el TEA presenta muchos niveles. Entonces, pero como así también hay otros trastornos que presentan sintomatologías o estereotipos parecidos a los de los cuadros autísticos. Entonces, sí, o sea, uno no puede violentamente etiquetar al niño y poner dentro de un cuadro de estrés a los padres, porque el tema del autismo en sí como diagnóstico hay que saberlo llevar. Sí, y hay que saberlo manejar también. Y tan penoso que es lo que acabas de decir, ¿no? Muchos padres, al oír ese diagnóstico que le dan a su hijo, es un calvario, un sufrimiento tremendo. Bueno, sí nos ha tocado, ¿no? De niños que llegan y los padres dicen, me dijeron, Jacqueline, que mi hijo es autista. Entonces me dicen, ¿y tú qué crees? Entonces nosotros lo que tenemos que decir es, vamos a evaluarlo primero, vamos a hacer las observaciones adecuadas, vamos a empezar las terapias y en el camino, en poco tiempo, veremos si el diagnóstico está ya reafirmado, ¿no? Entonces, no es cuestión de tan fácilmente darle, a no ser que ya el cuadro sea manifiestamente... Ya sea tan evidente, porque como usted lo manifestó, doctora, hay niveles de autismo. O sea, tenemos el síndrome de Rett que se presenta en las mujeres, de Asperger en un porcentaje muy alto en los varones, tenemos el TEA, que es el trastorno espectro autista, que se presenta como una manera generalizada, y tenemos tenemos el TGD, que es el trastorno generalizado del desarrollo. Hay bastantes cosas que observar. Pero todo esto va evolucionando, entonces son terminologías que uno a medida que va trabajando va aprendiendo, pero también van cambiando y se van reubicando en otros cuadros. Entonces, por eso es que hay que manejarlos con mucho cuidado. ¿Y cuál sería la ayuda que se debe brindar a los padres? ¿Qué enseñarles para que ellos puedan manejar apropiadamente y primeramente, llevar a tiempo a sus hijos? Exacto. Lo primero es el diagnóstico, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos un niño con muchas estereotipías, a ver, hablemos por partes. Si tenemos niños de meses hasta antes de los 3 años, con sintomatologías muy visibles, como no tiene contacto visual, no le interesa al otro, el par de él no es importante para él, el par de él significa el otro niño, el igual a él, no al adulto, no demanda verbalmente lo que quiere, es irritable, hace muchas pataletas, no hay control de esfínteres, camina en punta, le gusta alinear objetos, no hay un juego creativo, no tiene significado el juego de él hacia los objetos y no les da vida, no les da animismo, no hay imaginación. Dentro de un grupo de niños no le interesa a los otros niños, no busca de los otros niños, tiende a aislarse. Entonces sí son sintomatologías que ya en realidad ya están dentro de un cuadro, de un pronóstico que sea de TEA. Entonces ahí sí ya tenemos que entrar directamente a trabajar. Pero ya se están observando a los niños desde muy pequeños con rasgos parecidos. O sea, el bebé no puede hablar porque es bebé, está pequeño, pero ya puede manifestar el hecho de que no tenga el contacto visual con la mamá, o el de que la mamá le hable a su bebé y su bebé no reaccione a la voz de la madre.
Bueno, aquí tenemos que hacer la diferenciación porque también existe la sordera, ¿no? Exacto. Entonces, que el bebé le moleste que lo toquen, que se siente contento si está solo, si está aislado. Entonces, o que A está veces muy rechaza irritable. aún el contacto de la madre, no. Puede, Sí, o sea, el contacto de la madre es primordial, es único claro. con el del hijo, ¿no? Pero ellos generalmente no toleran mucho que lo estén tocando o que los estén abrazando. Entonces, a veces los padres no notan eso, sobre todo los padres que son primerizos y estamos hablando de los niños de mesa, pues, ¿no? Exactamente. Sí, generalmente nosotros en los consultorios dejamos a pasar un proceso que es entre los meses hasta los 3 años de edad. Ya. Entonces, ya cumplidos los 3 años de edad, ya podemos tener un diagnóstico claro de que el niño está caminando dentro de un cuadro autístico, pero antes de eso también hay mucho trabajo, ¿no? Claro, pero considero que hay bastantes casos de niños que no necesariamente tienen nada de autistas y tienen dificultad en el lenguaje. Sí, pero esas dificultades en el lenguaje no lo quitan, o sea, lo tienen dentro de su desarrollo emocional y social, que esa es la parte débil del autismo. O sea, el niño autista puede o no tener lenguaje, pero es un lenguaje que no tiene proceso del pensamiento, es un lenguaje Ya. donde no le permite la socialización con el otro, la interpretación a partir del sujeto de su yo. Si él no tiene interiorizado su yo como sujeto dentro de un espacio, él no puede o muy difícilmente va a entender al que está al lado, que es el otro. Claro. Entonces ahí se produce el aislamiento. Ahora, ¿cómo un padre o madre puede saber que su niño, no necesariamente preocuparse porque tenga autismo, pero a qué edad ya los padres deberían poner atención cuando sus niños no logran comunicarse verbalmente? Bueno, Pero tenemos que hacer una pausa. Sí. Vamos, esa pregunta queda pendiente. Vamos a una pausa, queridos amigos. Estaremos con ustedes después de unos mensajes, unos comerciales. Recuerden el teléfono de Radio Élite, el 460-6323, que está a vuestras órdenes. Aprovechemos la presencia de una persona especializada en estos asuntos para hacer todas las inquietudes que tengamos. Volvemos. Bien, nuevamente estamos aquí entrevistando a la tecnóloga en terapia de lenguaje, Jacqueline Ormaza. Bien, yo hacía una pregunta hace pocos instantes, ¿no? ¿Cómo los padres pueden darse cuenta de que hay un problema en el lenguaje de sus hijos pequeñitos? ¿Cuáles son los signos que debe poner atención papá, mamá, hermanos, abuelos, los que rodeen al niño? Generalmente lo primero que observan en los padres y dicen es: mi hijo no me escucha, mi hijo no me entiende, no sé qué pasa con mi hijo. Pero no está sordo, porque yo le puedo subir o bajar la radio y él enseguida escucha, o cuando llega el padre atiende, o al pito, o a la puerta, o a la llave. Pero no entiendo por qué mi hijo no me entiende cuando yo le hablo o no me escucha. Llamada. Tenemos una llamada. Sí. Sí, buenos días. En los audífonos. Sí, buenos días, amiga. Quería hacerle 2 preguntitas para salir de duda. A ver. Dígame. La primera, a mí me dijo una amiga que yo acostumbro a tomar 2 o 3 veces jugos de clorofila con apio, perejil, pepino, todas esas cosas. Y ella me dice que no tome mucho porque dice que eso me sube los glóbulos rojos, pero me daña los blancos. Esa era una pregunta. Y la otra pregunta es que dice que el pepino, es malo consumir demasiado pepino porque dice que orina uno a cada rato y se dañan los riñones. Eso quería saber, doctor. Amiga, con mucho gusto le voy a contestar estas preguntas el día de mañana, porque hoy día quiero aprovechar al máximo la presencia de esta persona especialista que nos está tratando uno de los temas que me han pedido muchos radioescuchas sobre los problemas de lenguaje y de comunicación de los niños. Yo tengo presente las preguntas suyas y con mucho amor y gusto le contesto mañana, ¿sí? Entonces, continuamos, Jacqueline. Estábamos hablando sobre cómo los padres pueden enterarse rápidamente de que sus niños tienen problemas en el lenguaje. Bueno, como estábamos hablando, el tema de que el niño no entienda cuando el padre le habla, o no acate una orden, o no siga una direccionalidad.
Esa es una de las primeras cosas que los padres se dan cuenta. Otra, pues la más básica y la más notoria es que después del año hay muy pobre... ¿Otra llamada? Sí. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, amiga. ¿Ya? Ya, ¿Qué problema tenía? el frenillo. Lo que llaman el frenillo. Ujú. Ya. ¿Qué edad tiene su niño? Ujú. El tartamudeo no tiene nada que ver con el frenillo. El frenillo lo único que marca es la pronunciación correcta de los fonemas. O sea, no hablar mal o no hacer sustituciones, omisiones o distorsiones en el momento que hablamos de determinados fonemas. El que el niño tartamudee tiene que ver con la parte respiratoria. Y claro que necesita la terapia adecuada para trabajar esa disfemia, que es el nombre científico del problema del niño. Entonces es necesario, amiga, que consulte con Hacer un una especialista, evaluación. una evaluación, ¿no? Bien, amiga, ojalá nos haya escuchado la orientación que le da Jacqueline. Es necesario, no deje que pase más tiempo, ya 8 años es buena etapa todavía para lograr un rápido desenvolvimiento, porque para el niño va a ser penoso lo que en la escuela comienzan a molestarlo, ¿no? Sí, lo importante es que él comience a trabajar, y sí hay formas para trabajar la disfemia. Llamada. Otra llamada tenemos. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora, y buenos días a la doctora que está aquí. Buenos días. Por ejemplo, para aprender a respirar bien, si ellos hacen la terapia respiratoria, doctora, mañana nos voy a explicar todo eso. Dígame, ¿a qué se debe la gripe H1N1? A mí me dejó preocupada lo que decían de muchacho, una cosa tan fea, pero con solo días nomás, ya está bien, pero único que da con la tos que tiene que... ¿Cómo no? Sí. Mañana sí le contestaremos con muchísimo gusto, querida amiga. Sí, ese tema. El primero, ¿cuál fue la pregunta? La H1N1. No, antes de eso ella preguntó algo. No recuerdo. Bueno, entonces para mañana, amiga, con muchísimo gusto. Continuemos, Jacqueline. Técnicas de respiración. La respiración, técnicas de respiración, algo especial, algo básico que se le pueda dar por el programa, porque no es fácil enseñar a respirar sin que la persona esté presente. Bueno, en el mecanismo de la comunicación existe, para hablar primero respiramos, y mientras estamos hablando no podemos respirar. Así es. Entonces, lógicamente, ahí se produce un bloqueo entre la respiración y el habla, y cuando se produce este bloqueo se produce un espasmo, y dependiendo de cuántas formas de espasmos tengamos en nuestra frase, determinamos una disfemia o tartamudez. Mira. Entonces tiene que ver con la respiración. Aunque no hablemos bien, si nosotros tartamudeamos, esto tiene que ver con la respiración, y lo que no hablemos bien tiene que ver con otras cosas. O sea, el que no hablemos o articulemos correctamente una palabra es una dislalia. Mira, hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. Y probablemente la causa de todos estos problemas a la larga sea la vida intrauterina también. Una madre que fue silenciada, que fue maltratada, quién sabe, sí, ¿no? En realidad nosotros asumimos que el tema del frenillo corto, si es que estamos refiriéndonos a una dislalia de tipo orgánico, porque esa es una dislalia de tipo orgánico, lógicamente lo que más marca es la parte genética, es hereditario, ¿no? Porque si él tuvo el frenillo corto con la punta o el ápice lingual acorazonado, cuando marca un frenillo corto, entonces tiene que ver mucho, marca la parte genética y si es necesario, y si la punta de la lengua no alcanza los alvéolos superiores, pues si es necesario,
se le tiene que hacer un corte pequeño dentro ya. en el frenillo, lógicamente viendo qué tipo de frenillo también Claro. es, ¿no? Porque hay unos frenillos que son muy gruesos y hay que hacerlo con mucho cuidado, Así es. y hay unos frenillos que son más delgaditos. ¿Y sí se ha visto corrección en la pronunciación? Claro que sí. Mm, Luego de que ya la lengua puede alargarse, afinarse en la punta y alcanzar los alvéolos y el movimiento adecuado, puede alcanzar y adquirir los fonemas como es la L, la R, la R y los sinfones de la L y la R. Y volvamos al asunto de la precaución que deben tener los padres al darse cuenta que sus hijos no están sí, comunicándose. como decíamos antes, esa es la Ajá. primera sintomatología, el que mi hijo no entiende, el que mi hijo no escucha, Ya. el que mi hijo repite y repite un mismo juego o quiere siempre el mismo sonido, el mismo tipo de música. Esos son cuando muy pequeños. Me preocupa que mi hijo esté jugando y repitiendo el mismo, o observando la misma canción, el mismo programa. No le llama la atención lo que ocurre en su entorno. Mi hijo es muy irritable, no hay manera de llegar a él o él a tener una interacción con otro niño. Entonces esas son sintomatologías muy fuertes y muy evidentes donde están marcando una dificultad en la parte socio comunicacional del niño, ¿no? ¿En qué momento papá, mamá deben poner atención, tomar la decisión de llevar a un especialista, en el caso de ustedes, terapeutas de lenguaje? ¿En qué momento O sea, debe el padre, la madre ver, observar, algo está pasando? Tú mencionabas acerca de que el niño gorgojea, el niño sonríe. sí, esas son las etapas, los periodos primarios del desarrollo del lenguaje. Ya. El gorjeo, el balbuceo, el aleo, y eso va a terminar en la palabra al año, ¿no? Luego de la palabra del año a los 2 años tenemos la adquisición más rica de vocabulario y va a comenzar con estructuras simples de oraciones sencillas, y luego eso se va a ir incrementando hacia los 2 años en adelante. Cuando no existen estas etapas que deben de ser muy generalizadas para los padres y puedan entenderlas, es ahí donde los padres tienen que ver qué está pasando con el niño, porque muchas veces son chicos que están dentro del desarrollo regular, pero están siendo engreídos, mimados, pues no le dan el chance al niño de decir y ya le están dando el agua, la teta, lo que quieran, el juguete. Entonces el niño se vuelve muy cómodo y está satisfecho, entonces no tiene la necesidad de comunicarse porque siempre hay una persona al lado tratando de resolverle la dificultad o la necesidad. Entonces esa comodidad permite que las habilidades o el desarrollo del lenguaje y de todas las otras habilidades se vayan retrasando un poco, ¿no? Esto estamos hablando de forma generalizada. ¿Y qué tan perjudicial es para el niño que se le hable papá y mamá con palabras mochas, cortas, que le hablan como que ellos fueran pequeñitos? Llamada. Tenemos una llamada. Sí. Buenos días, adelante. Sí, a ver. Sí, Sí, adelante, dígame. amiga. La escucho. Buenos días. Yo conozco un caso muy cercano de familia porque tengo un sobrino, tengo un amigo que tiene este problema de autismo. Sí, Ya. dígame. El niño tiene 7 años actualmente. Al principio le cuento que los padres se resistían a aceptar que el niño tenía este problema, ¿no? Ya, Y ellos pensaban que era un problema de retraso, del habla, pero nosotros siempre decíamos ver de que el niño lo veíamos aislado, jugaba solo, entonces le decíamos que se trataba de este problema. ya, Pero después decían, no, es que el papá fue igual, él se demoró en hablar así a los 4 años. Entonces ya después, cuando lo pusieron a una guardería, ya, ellos, como en la guardería sí habían psicólogas, entonces ellos dijeron que lo lleven donde un especialista para que lo evalúe. Y ahí le detectaron al niño que efectivamente sí tenía el síndrome de Asperger. ya. Entonces, el niño actualmente lo tienen una escuela especial para niños autistas. Pero, claro que él ha evolucionado un poco mejor, pero igual él no habla. Y lo que yo sí me he dado cuenta es que cuando el niño quiere algo, te lleva de la mano y te señala lo que él quiere. Ya. Entonces, por ¿Cuál es su pregunta? Sí. sí, por momentos como que efectivamente está en su mundo y por momentos como que sí reacciona
tener los mecanismos para comunicarse de una mejor forma con él o darle las herramientas, o sea, ¿cuál es la pregunta exacta? Ajá, sí, a las órdenes. A ver, mire, me dijo que tenía 8 años, ¿verdad? Que tenía 7 años. Bueno, estamos en un... Sí, dígame. Una involución. Bueno, una de las características cuando un niño ya está dentro de un cuadro autístico es eso, una involución en su desarrollo. Muchos niños llegan a ser muy hábiles, muy diestros, pero antes de los 3 años, tocando los 2 años en adelante, comienza a haber un retroceso donde todas estas habilidades comunicacionales, sociales, comienzan a irse hacia atrás, una involución. Entonces, eso sí ya es un signo marcado de que está entrando dentro de un cuadro autístico. Entonces es necesario terapias, llevarlo. Es necesario terapias, o sea, las terapias tienen que ser adecuadas. En este caso con sus sobrinos, sobrino nieto, estamos hablando de un niño ya de 7 años, donde las terapias tienen que ser un poco más complejas, porque no solamente tenemos que tratar la parte comunicacional, sino crear un sistema comunicacional, porque no hay palabra, no hay verbalización. Entonces sí, él necesita un sistema comunicacional. Hay el sistema de PECS cuando no hay comunicación para los niños con autismo, y hay otros sistemas para trabajar, pero siempre procurando que él evoque. Si hay algún tipo de evocación, tiene palabra, frase, sí, hay una ecolalia o repetición. Definitivamente necesita ser valorado ya. Yo le estoy preguntando a ella. Ya cerró. Sí. Ya cerró. Ya cerró, sí. Sí, bien, entonces vamos a hacer una pausa, pero quiero dar el teléfono de la terapeuta que nos acompaña en este momento, Jacqueline Ormaza. Anoten bien, amigos, 099-948-5545. Lo repito, 099-948-5545. Está a sus órdenes ese teléfono, cuántas personas deseen. Es una persona con mucha experiencia que podría ayudarles en estos aspectos. Regresamos, amigos, después de un pequeño corte. A Jacqueline Ormaza, terapeuta de lenguaje. Y bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿cómo hacer para que en las escuelas, en los jardines de infantes, en los kinder, se pueda ya ayudar a los niños? Porque como hemos visto, ¿no? A veces papá, mamá no tienen conocimiento, no se dan cuenta del error que están cometiendo también al atender exageradamente a sus hijos, no ayudarlos a que se desenvuelvan, a que pidan, a que se relacionen, y van a un pre-kinder, a un kinder, y es más bien ese personal el que pone atención. Así es. Entonces, con lo que acabas de decir, entonces yo pienso que sería conveniente que ya se ponga mucha atención y se tenga preparado en estos lugares de atención de los niños un conglomerado de especialistas, ya sucede, ¿no? De hecho, los detectores de las dificultades de nuestros hijos durante sus primeras etapas de desarrollo son los maestros. Uh-huh. A veces lo hacen de una manera muy rústica porque hacen la comparación con los otros que están ahí, porque es un mundo sin par con los pares de ellos, ¿no? O sea, estamos con pares y estos pares no están reaccionando igual que el niño, entonces reaccionan de una manera distinta. Entonces es ahí donde el maestro pone la inquietud y la preocupación, y muchas escuelas condicionan a los niños. ¿De qué manera los condicionan? Exigiéndole a los padres que entran o se les da cupo, pero con terapias incluidas. Qué bueno. Pero esta es una atención externa, ¿no? Claro, y ese problema podría ser que se vean más casos en personas que pueden acceder a un tratamiento externo privado, porque muchos casos serán de personas sin recursos económicos que no puedan asistir a unas terapias fuera de su alcance, digamos, ¿no? Entonces, lo importante sería que todos estos centros también contaran con un equipo de especialistas. Es importantísimo que
que hayan equipos formados a nivel de todas las instituciones, sean privadas o sean municipales, fiscales o nacionales, que tengan la asistencia adecuada para trabajar y rescatarlos más que nada, ¿no? Eso es lo más importante, rescatar, porque yo puedo decir con mucha felicidad, con mucho gusto y con mucho ánimo, de que en medio de todas sus dificultades de comunicación y de interacción social que tienen los niños, porque no hay palabra o porque no saben el mecanismo o no tienen el puente adecuado para hacerlo con su otro yo, con el otro y consigo mismos, es el que tienen muchas habilidades y muy importantes, donde son descubiertas a medida que ellos van caminando en el lugar correcto. Entonces, estas habilidades, por ejemplo, el que sea músico, el que sea artista, el que sea pintor, es lo que está permitiendo que ellos desahoguen un poco ese estrés por la falta de comunicación o de interpretación del procesamiento del lenguaje. ¿No? El desarrollo es importantísimo, sí. El desarrollo o habilidades, sean deportivas, sea de arte, sea destrezas o habilidades, la música. Ya. Entonces, una pregunta me surge aquí. No hemos hablado para nada del síndrome de Down. ¿A ellos se les puede ayudar mucho también a corregir su lenguaje? Bueno, sí, o sea, el síndrome de Down, bueno, como lo sabemos, es un síndrome ya de tipo genético, donde está alterado un cromosoma y él viene con un sinnúmero de dificultades, ¿no? Y una de las grandes dificultades es su lenguaje. Entonces, lógicamente, ellos también tienen muchas oportunidades. De hecho, hoy en día son los chicos que ya están incluidos en las escuelas, están trabajando y se rescatan mucho. Esto es a partir del diagnóstico particular o personal que tenga cada niño, ¿no? Porque no todos tienen las mismas habilidades o las mismas dificultades o capacidades para poder trabajar. Entonces, sí es importante que a partir no de lo que no tiene, sino de lo que tiene, aprovechar. El terapeuta tiene que aprovechar esas habilidades, reforzarlas para poder levantar o sujetar las que no están presentes. Qué bueno, eso es necesario, ¿no? Sí. Ahora, los padres, ¿cómo te diría? El diagnóstico más temprano, la ayuda más temprana, va a facilitar a esos niños la mejoría. Sí, lógico. O sea, el éxito es el diagnóstico temprano. No solamente estamos hablando dentro de un cuadro de espectro autismo, estamos hablando en todos los niveles. Entre más temprana sea la asistencia, vamos a tener muchas más oportunidades de sacar adelante a los niños. Claro, dejando a un lado el autismo. Sí. Hay muchos casos que sin ser autismo tienen tanta dificultad para hablar y de pronto los padres ni siquiera le prestaron atención o ya hablará, ya llegará el momento. Sí. O sea, no es conveniente dejar que... Hoy en día hay una tendencia a generalizar el diagnóstico de autismo. Es una palabra que tenemos que usarla con mucho cuidado, ¿no? Si un niño esté dentro de un espectro, tenemos que ir analizando cada acción, cada habilidad o cada deficiencia de él para poderlo sacar adelante. Mira, qué importante. Y las personas adecuadas para dar un diagnóstico está primero el neurólogo y después está la psicopedagoga o la psicóloga clínica. O sea, que son los que le hacen la evaluación. Nosotros como terapeutas evaluamos el campo de la comunicación, que tiene que ver con la palabra hablada, que tiene que ver con la interpretación, el procesamiento del pensamiento del lenguaje y que tiene que ver con la interacción social entre él y el entorno, ¿no? De hecho, abarcamos el campo más fuerte, pero la parte lúdica es básica y fundamental, porque el niño aprende a través del juego. Claro. Entonces nosotros hoy en día ya no tenemos esas terapias típicas muy formales, muy conductuales, sino que nosotros trabajamos a partir del juego. Qué bueno, yo pienso todas que las terapias son implementadas, son implementadas a partir del juego, a partir de la creatividad, del animarlo al niño, de sacarlo de ese mundo donde está inmerso. ¿Ustedes han tenido casos en que van sin diagnóstico del neurólogo ni del psicólogo y han observado que el cuadro está encasillado dentro de este problema? Hay dado cuadros la larga experiencia que tienen. Exacto, hay cuadros que están muy evidentes
entonces ya no se necesita Claro. un examen tan exhaustivo, pero hay otros cuadros que nos demuestran que hay otras habilidades que pueden estarlo sacando al niño del espectro. Entonces, sí hay que manejarlo con cuidado. ¿Hay alguna relación entre la alimentación que deben tener estos niños? Algo que se haya dicho acerca de que tal vez una comida chatarra, una alimentación descuidada, con exceso de azúcares, con exceso de lácteos, con exceso de harinas blancas. ¿Tienes algún conocimiento al respecto? Bueno, eso, las investigaciones a través Ajá. de todos los años han llevado a muchos sistemas de ayuda para los niños que están dentro de un cuadro autístico. Y hay muchas terapias, ¿no? Hay la quelación de los metales pesados como es el plomo y el mercurio. Hay la liberación del gluten, trabajando una dieta completamente libre de gluten y de derivados lácteos, que no pueden tomarlo. De hecho, yo he tenido todos esos casos. ¿Así? Y ahora último está un paciente que a raíz de que empezó con nosotros en las terapias, también empezó con las terapias libres de gluten y libres de lácteos, de cualquier derivado lácteo, y el niño está evolucionando de una manera fantástica. Entonces, y las terapias no han sido tan exhaustivas, tan fuertes, entonces sí podemos hacer una correlación en que ese soporte, ese apoyo terapéutico en la parte nutricional nos ha ayudado también. Qué bueno, esto es necesario recalcar, Jacqueline, porque muchos padres, como no están presentes en la familia durante las horas de que sus hijos comen, quedan en manos de personas totalmente ajenas y el niño tranquilamente no come y come cualquier golosina, y yo pienso que eso puede tener una repercusión muy fuerte en la salud general del niño, ¿no? O sea, mucha atención, queridos amigos. Vamos a concluir el programa y me gustaría que des un mensaje a nuestros amigos hablando de este tema, un mensaje para todos ellos. Bueno, primeramente muchas gracias por haberme recibido en este espacio, y bueno, el mensaje que yo le daría a todos los padres es de que pongamos atención a nuestros hijos desde el mismo momento en que nacen, nos empapemos del desarrollo de nuestros hijos, cómo van evolucionando en su parte social, en su parte de lenguaje, en sus estados de ánimo, en su parte motriz. Es muy importante, o sea, el hecho de que tengamos un bebé no significa que solamente con amamantarlo y cuidarle, cambiarle de pañal y tenerlo cómodo es suficiente. No es suficiente, tenemos que prepararnos, y animo a todos los padres. Si no tenemos el acceso directo con los médicos, en internet podemos encontrar muchos consejos, enlazarnos en Facebook con páginas de madres, con niños, que ellas son las que siempre están dando tips o consejos. Es muy importante, así que yo los animo, papitos, a que nuestro hijo no solamente esté cuidado anímicamente, que esté bien vestido, que esté bien alimentado, que esté bien dormido. Observemos, analicemos, y algo que les quiero dejar y que lo rescato es jugar con ellos. Qué lindo. Jugar con ellos desde el primer momento en que nacen, jugar con sonidos, jugar con sus manitos, jugar con esa interacción de padre e hijo, jugar. Y el jugar, pero no un juego que esté en plano, en una computadora, en un iPad, no. Ajá, jugar con ellos, jugar eso. con una pelota, jugar con un juguete, dependiendo de la edad que ellos tengan. Jueguen con sus hijos, que eso es lo mejor que podemos hacer. Qué bien, yo te agradezco muchísimo, Jacqueline, no sabes lo importante del mensaje que has traído. Y Gracias. Bueno, y espero que no sea la única oportunidad en que aceptes nuestra invitación. A las órdenes. Los temas que manejas son tan elementales y tan importantes, tan valiosos, que bueno, para nosotros ha sido un gusto enorme tenerte. Te agradecemos mucho. Y agradecemos a nuestros queridos amigos que nos han escuchado, y espero que el día restante sea fabuloso y que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana.